Muy bien, bienvenidos a la parte B de la clase 22, donde veremos la integral de línea de campos vectoriales. Comenzamos con una definición. Sea F un campo vectorial continuo definido sobre una curva C. Puede ser suave o suave por tramos. Suave si es pues la unión de tramos suaves. Con parametrización dada por R de t igual a x de t, y de t, z de t. El caso dos dimensional pues será de fácil extrapolación, donde el parámetro t, digamos, varía entre a y b. Recuerden que para que sea suave se necesita que r' de t, ese vector, tiene que ser continuo, es decir, cada una de sus componentes es continua, y, uh, y el vector r' no es el vector cero para todos los tiempos t entre el intervalo a y b, salvo quizá en a y en b mismo. Entonces la integral de línea de f a lo largo de C se define como integral de f, pues el recurso que vamos a usar es un producto escalar y también vamos a definir un diferencial de recorrido. Este diferencial de recorrido pues no es otra cosa que el dr de t por diferencial de t. Listo, en una parametrización concreta. Entonces aquí va a quedar integral entre a y b de f evaluada en donde, en r de t, punto r' de t de t. Esto, digamos, se podría reescribir como f en el punto r de t por r' de t dividido norma de r' de t por norma de r' de t de t. Ustedes recuerdan que esto es lo que llamábamos diferencial de recorrido. De manera que lo que observamos es que la integral de línea de esa función vectorial no es otra cosa que la integral de línea de la función escalar f.t, donde t es el vector unitario tangente que para un punto t va a ser simplemente r' de t dividido r la magnitud. Entonces un vector que tiene longitud 1 y que está, digamos, dirigiéndose en la dirección tangente a la curva pues correspondiente que se está recorriendo. Es decir, Es decir,
la integral de línea del campo vectorial. El campo vectorial F coincide con la integral de línea de la función escalar digamos f por t. Muy bien. Ahora, ustedes se preguntarán de dónde surge esta definición. Pues esta definición surge de un concepto que se originó en la física, que es el siguiente. Si F es un campo de fuerzas, entonces esta integral de línea de f de r, se puede denominar el diferencial vectorial de recorrido. Este dr, pues este será, se denomina el trabajo realizado por F a lo largo de C. Uno pues en física le diría algo más, realizado por F sobre una partícula que se mueve a lo largo de C, pero pues eso digamos ya es un detalle adicional. De manera que el concepto de integral de línea de un campo vectorial coincide con el que se usa en la física para, en el caso en que la función vectorial sea un campo de fuerzas, al concepto de trabajo realizado por esa fuerza a lo largo de una trayectoria, curva C. Bueno, si F, digamos, está dado por una componente x que la denominamos p de x, y, z, una componente y, q de x, y, z, y una componente r, la componente z, x, y, z, y la parametrización está dada por, digamos, x de t, y de t y z de t, que parametriza la curva suave C. Entonces vamos a poder escribir esta integral de línea del campo vectorial de la siguiente manera. Obsérvese que aquí tenemos pues simplemente un producto punto entre este vector y r' de t. Ahora, ese producto punto, pues si lo miramos acá, es esta primera componente por esta primera componente, escribámoslo, va a quedar p de x
de t, y de t, z de t, por x punto de t, de t, más q de x de t, y de t, z de t, por y' de t, de t, y r de x de t, y de t, z de t, sería z' de t, de t. Pero fíjense, ¿qué es x' de t de t? Esto no es otra cosa que de x. Esto no es otra cosa que de y esto no es otra cosa que de z. De manera que con frecuencia estas integrales se van a denotar de la siguiente manera. Se van a denotar como de p de x más q de y más r de z. De manera que si a usted le dan la integral de línea de esta manera, inmediatamente usted sabe cuál es el vector. De aquí saca que f es pqr. Listo. Es simplemente una nueva manera de denotarlo. Veamos un ejemplo. Se hace la curva dada por x igual coseno cúbico de teta, y igual a seno cúbico de teta y z igual a teta, donde la teta varía entre 0 y 7 pi medios. Esa es la parametrización de la curva C. Okay. Y queremos calcular esta integral de línea. Aquí se dice seno de z de x más coseno de z de y menos xy a la 1/3 de z. Bien, veamos la solución a este problema. Primera observación es, de aquí sacamos las componentes PQR de la fuerza, de manera, pues del campo vectorial, de manera que el f de x, y, z pues no es otra cosa que seno de z, coseno de z y menos xy a la 1/3. Ahora, el vector posición de la curva C en función de teta, pues no es otra cosa que coseno cúbico de teta, seno cúbico de teta y teta. Ese es. ¿Y qué va a ser el R'? Pues derivada con respecto a teta, pues va a dar, lo voy a poner aquí debajo mejor. Va a ser 3 coseno cuadrado de teta, derivada de coseno es menos seno. Después queda 3 seno cuadrado de teta, coseno de teta, y 1. Muy bien. De manera que pues nos queda ya muy fácil convertir a qué es igual esa integral.
Luego, la integral va a ser seno de z. ¿Cuál es la coordenada z de teta? Pues es teta. Entonces vamos a cambiar z por teta. Entonces queda seno de teta. El diferencial de x es esto, x' de teta. Entonces va a quedar 3 coseno cuadrado de teta seno de teta. Voy a, digamos, guardar el diferencial de teta para el final. Después, la componente q es coseno de teta, pero por seno de z, pero z es teta. Está dado por teta, entonces sería coseno de teta. Y por y' de teta, que es y' de teta, 3 seno cuadrado de teta coseno de teta. Y voy a guardar el diferencial de teta de nuevo para el final, más, ahora voy a tener menos x por y, pero ¿qué era x por y? X está dado por coseno cúbico de teta y y por seno cúbico de teta. Entonces queda coseno cúbico de teta por seno cúbico de teta a la 1/3 y por el z', el z' vale 1. Todo esto se va a multiplicar por d teta. Muy bien. Miren lo que sucede acá. Aquí vamos a tener seno cuadrado, coseno cuadrado por un 3 y un menos 1. Aquí tenemos un seno cuadrado, un coseno cuadrado, un seno cuadrado y también un 3, pero el signo es positivo. Estos dos términos se cancelan mutuamente y no va a quedar sino esta parte, que es la raíz cúbica de esta parte, que en sí es un cubo. Finalmente, ¿qué nos queda? Integral. Y esta integral, perdón, ya no va a quedar sobre teta, sino sobre la curva va a quedar entre 0 y 7 pi medios. De manera que queda esa integral entre 0 y 7 pi medios de coseno de teta. Voy a poner ese menos aquí, seno de teta, pero ustedes ven que la derivada de coseno es menos seno. Esto queda como quien dice un u de u. Va a integrar con u2 sobre 2, eso queda un coseno cuadrado de teta sobre 2 evaluado en 7 pi medios y en 0. En 7 pi medios, pues va a valer 1 el coseno cuadrado y en 0 también va a valer 1. De manera que perdón, en 7 pi medios vale 0. En 7 pi medios vale 0 y en 0 vale 1. Entonces finalmente solo sobrevive el menos 1 medio. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a evaluar la integral de línea si la función de x, y, z está dada por x2y más xy j más z2k. Esto obviamente pues es la tripleta x2, xy
Z2. Una otra manera pues de escribir. Y C es la curva imagen de R de t igual a seno de t por I más coseno de t por J más T2 por K. Recuerden que eso era una helicoidal. Bien, veamos cómo resolvemos esto. Voy a tener que hacer una pausa. Tuve aquí un inconveniente. Bueno, continuamos. Tuvimos algunas dificultades técnicas. Bien, entonces, vamos a calcular esa integral de línea. De nuevo, es una integral de línea de un f de r, donde la fuerza estaba dada por la componente x, x2, la componente y, xy y la componente z, z2. Y una curva que estaba parametrizada por seno de t, coseno de t y t2, que recordamos que era una helicoidal. Es algo que está, digamos, rotando. No es, digamos, la forma más estándar, porque aquí se puso seno y aquí se puso coseno. Eso básicamente dice que inicia en el eje en z igual, perdón, en y igual a 1 y x igual a 0. Y que va a rotar, vamos a ver en qué sentido. Cuando el t incrementa hasta pi medios, esto se vuelve 1, de manera que eso va a pasar, digamos, de este punto en xy a este punto, de manera que sí, va a estar rotando en el sentido horario, como helicoidal. Muy bien, pero pues la verdad es que podemos hacer el cálculo sin necesariamente tener pues como una representación muy concreta de cuál es esa trayectoria. Entonces vamos a hacer la integral de línea de f de r, escribámosla así por ahora, y esto se va a volver la integral entre 0 y pi medios, que es el parámetro t, que veamos, va a ser x cuadrado, pero x cuadrado, la x está dada por seno de t, entonces va a quedar seno cuadrado de t por x prima. Yo creo que aquí debiéramos haber calculado r' primero. Lo voy a calcular aquí. Derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno y derivada de t2 es 2t. De manera que aquí lo puedo escribir de esta manera. Aquí tenemos coseno cuadrado, x por y va a quedar seno por coseno, y la z cuadrado queda t2 al cuadrado, queda t a la 4. Y esto se va a multiplicar por r' de t. Entonces se va a multiplicar por el vector coseno de t menos seno de t, 2t, y por dt. De manera que esa es la integral. Este de nuevo lo debiéramos haber calculado antes. De manera que la integral de línea nos va a quedar, observen ustedes, de un lado queda coseno cuadrado por coseno de t, después va a quedar menos seno cuadrado por coseno de t, y va a quedar más 2, el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero, 2t a la 5 dt. Estos dos obviamente se nos cancelaron y nos va a quedar
t a la 2t a la 6 sobre 6 evaluado entre pi medios y 0. Entonces eso va a quedar 2 por pi medios a la 6 sobre 6. Bueno, esto pues va a volverse, digamos, un pi a la 6 sobre 2 a la 6 por 3. Muy bien. Con eso culminamos este segundo ejemplo. A diferencia de la integral de línea de campos escalares, la integral de línea de campos vectoriales sí depende en qué dirección se recorre la curva C. Entonces, veamos esto. A diferencia de la integral de línea tengo que cambiarle aquí, voy a hacer una pausa para cambiar mi mina. A diferencia de la integral de línea de una función escalar sobre C, la integral de línea de una función vectorial sí depende de la dirección en que se recorre. Es decir, va a haber un signo. Si se recorre en una dirección, da una cantidad, si se recorre en la dirección opuesta, da exactamente el negativo de esa cantidad. Entonces, si C menos es la curva parametrizada que se recorre de modo que se recorre en dirección opuesta, entonces veamos qué pasa. Tenemos dos. Primero, para las integrales escalares, ya dijimos que no dependía. Si usted integraba sobre la curva recorrida en una dirección o en la otra, da lo mismo. Pero este es el resultado para las funciones escalares, pero la integral de línea de función vectorial va a dar el negativo, ¿sí? Si se recorre en la dirección opuesta. La dirección, la razón por la que esto da así es la siguiente. Esto pues tiene como un problema de foco a veces. Es la siguiente. Es la siguiente. Este diferencial cambia de dirección justamente a su dirección opuesta, que es cambiar un signo. De manera que para que estamos comparando esta integral con esta, tenemos que ponerle un signo menos.
Muy bien. Entonces cambia de signo al cambiar dirección. Dirección. ¿Listo? Al cambiar la dirección. Pablo, Muy bien. ya me tocaba a mí. Es decir, la integral efectivamente cambia de signo al cambiar la dirección de este vector r. También la podemos ver, según vimos en la definición, porque era la integral de línea de una función escalar que era f por el vector tangente, y el vector tangente cambia de dirección cuando se recorre en el sentido opuesto, de manera que para las integrales de signo cambia de signo cuando se cambia de dirección, es decir, si ya no se recorre como c, sino como c menos, pues vamos a tener un signo, un cambio de signo. Veamos un ejemplo donde pues veamos este efecto, digamos, en acción. Evaluar. Primero vamos a evaluar una integral escalar de una función escalar x2y de diferencial de recorrido. En el segundo caso, en B, vamos a calcular, hacer esa misma integral con c menos, o sea, recorriéndola en sentido opuesto. Y en el caso tercero, vamos a hacer la integral de y menos x de r, y en el caso D vamos a hacer la integral de línea de ese campo vectorial y menos x, pero recorrida con la función que llamamos c menos. ¿Ok? Bien. Ok. Muy bien. Si C es el semicírculo superior, digamos, de x2 más y2 igual a 1, el círculo de radio 1, recorrido en sentido antihorario o contrahorario, o sea, contra las agujas del reloj. Bien. ¿Cómo hacemos estos diversos cálculos? Primero, la parametrización de C. Vemos que la podemos hacer simplemente con R de T. Pues vamos a, digamos, graficar aquí. Tenemos la parte superior, el semicírculo superior, y está recorrido en el sentido horario. De manera que esto, pues, este gráfico nos expresa muy bien esa idea. Y vemos que la podemos parametrizar con coseno de t, seno de t, donde t está variando entre 0 y pi. Ahora, ¿cuál será una parametrización de c menos? Queremos recorrer, digamos, el círculo de manera que comencemos por el lado izquierdo, no por el lado derecho. Casi que tenemos que cambiar las x por menos x, y eso es justamente lo que hacemos. Hacemos r de t
como menos coseno de t, seno de t, donde la t también va a variar entre 0 y pi, pero observe que en este caso partimos de acá y llegamos acá. O sea, se recorre justamente en la dirección opuesta. Aquí partimos de 1 y llegamos a menos 1 en las x, aquí partimos de menos 1 y llegamos a 1. Ok. Vamos a hacer los diversos cálculos que nos pidieron. El cálculo A es la integral de x2y diferencial de recorrido. De manera que esa es la hacemos, es integral entre 0 y pi de la x se vuelve coseno de t, entonces va a quedar coseno cuadrado de t, y es seno de t, y diferencial de recorrido es raíz de r', y r' da menos seno, la primera componente da menos seno de t, la segunda da coseno de t, de manera, y aquí diferencial de t. Este es la norma de r' de t. Vamos a hacerle como una distinción a este, como para distinguir el recorrido contrahorario del recorrido horario. Listo. Este pues obviamente esa radical da exactamente 1 y esa integral pues es simplemente la derivada de coseno es menos seno, de manera que lo que nos va a quedar es menos coseno cúbico de t sobre 3, llamando u coseno de t, queda coseno cuadrado de t, diferencial de coseno que es menos seno de t, entonces necesitamos un signo menos, y eso integra como u3 sobre 3 y evaluado entre pi y 0. El coseno en pi vale menos 1, al cubo da menos 1 también, con este menos 1 se cancela, y en el 0 vale 1, pero está restando, entonces queda 2/3 finalmente el resultado. Muy bien, hagamos el segundo cálculo, que es hacer ese mismo cálculo, pero recorriéndolo con ese recorrido hecho sobre c menos, que va a ser esa integral entre 0 y pi. La parametrización es x cuadrado, la x está dada por coseno de t, queda menos coseno de t al cuadrado, la y queda seno de t, y la norma va a dar la derivada de menos coseno, que es seno, y eso al cuadrado, y la derivada de seno, que es coseno. Ok, y aquí de t. Este pues, de nuevo, esta parte aquí no es otra cosa que r' del r menos de t. Pero eso pues da 1 igual. Aquí el signo menos se pierde porque está al cuadrado y básicamente nos queda la misma integral que teníamos antes. Vamos a obtener 2/3, tal y como habíamos obtenido en el caso anterior, de manera que obtenemos el mismo resultado de la integral sobre una función escalar. Ahora, para un campo vectorial, la integral en C de y menos x dr. Pues esto ¿qué va a ser? Integral entre 0 y pi. La y en esta parametrización es seno
de t, y la x era coseno de t, entonces queda menos coseno de t por dr. Dr diferencial vectorial no era otra cosa que r' de t. ¿Y cuál es r'? La r' de este r va a ser derivada del coseno, que es menos seno, y derivada del seno, que es coseno, por dt. Mire, aquí queda seno por menos seno y menos coseno por coseno. Eso nos va a dar, ese producto aquí nos va a dar menos seno cuadrado de t menos coseno cuadrado de t. Esa suma obviamente da menos 1. Y la integral entre 0 y pi de dt pues daría pi. Entonces nos va a quedar menos pi. Hagámosla ahora por último con recorriéndola en el sentido opuesto. Entonces y menos x por dr, donde este era en el sentido pues opuesto, y la integral entre 0 y pi. Ahora, la y está parametrizada por seno de t, y la x estaba parametrizada con menos coseno de t, y aquí es menos x, aquí queda coseno de t. Ahora, el dr vectorial es la r' de t, la derivada de menos coseno da seno de t, y la derivada de seno da coseno de t. dt. De manera que aquí este producto da seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que da 1, y en este caso nos va a dar más pi. Confirmando pues lo que ya habíamos anticipado. Con esto culminamos la clase 22. Muchas gracias y hasta la próxima.